Durante casi 2 años, desde octubre de 2022 hasta octubre de 2024, las fuerzas ucranianas estacionadas en la ciudad de Vuhledar libraron una batalla aparentemente interminable contra las fuerzas invasoras rusas. En lo que eventualmente se conocería como la batalla de Vuhledar, miles de personas morirían, resultarían heridas o desaparecerían, mientras camiones blindados, tanques e infantería intentaban superar a la oposición en ambos bandos. Los comandantes ucranianos llamarían a la batalla de Vuhledar la batalla de tanques más grande de la guerra ruso-ucraniana hasta la fecha. Sin duda, resistieron contra las fuerzas rusas durante mucho tiempo, y la región circundante, en realidad, cambió de manos en varios puntos clave a lo largo de la duración de la batalla. Pero, ¿cómo se desarrollaron los eventos clave de esta gran batalla? ¿Quién saldría victorioso y permanecería en esa posición? En el video de hoy vamos a echar un vistazo a la infame batalla de Vuhledar. Examinaremos los ejércitos de ambos bandos antes de analizar exactamente cómo se llevó a cabo el conflicto. Esta es la batalla de Vuhledar. Bienvenidos a Guerras del Mundo. En marzo de 2022, apenas un mes después de que Rusia lanzara su invasión a gran escala de Ucrania, con fuerzas llegando desde el este, el sur y el norte, las fuerzas ucranianas se retiraron de la ciudad de Volnovakha, una de las ciudades más orientales de la región de Donetsk Oblast. Este fue uno de los primeros grandes asentamientos en ser evacuados a medida que las fuerzas rusas avanzaban. Aquí se estacionó la 53ª Brigada Mecanizada de Ucrania, con artillería, tanques, batallones de fusileros y defensa antiaérea. Cuando las unidades se retiraron de Volnovakha, se trasladaron a la ciudad de Vuhledar, a menos de una hora en automóvil hacia el noroeste. Mientras estaban aquí, debían defender la ciudad de fuerzas rusas que avanzaran hacia Vuhledar desde la recién tomada Volnovakha, pero también intentarían recuperar cualquier asentamiento cercano que ahora estuviera bajo control ruso. El 21 de junio de 2022 unidades de la 53ª Brigada Mecanizada comenzaron a marchar hacia el sur, hacia el pueblo cercano de Pavlivka, y lograron tomarlo de la presencia rusa relativamente pequeña que estaba estacionada allí. Este pequeño pueblo, que contaba con solo 2.500 habitantes, pronto se convirtió en un foco de tiroteos y bombardeos de tanques, convirtiéndose en la línea del frente de la guerra. El esfuerzo de recuperación se completó relativamente rápido, y las unidades de la 80ª Brigada de Infantería Naval de Rusia, que se habían aliado con fuerzas paramilitares separatistas ucranianas, se vieron obligadas a retirarse. Sin embargo, esta no sería la última vez que habría combates en Pavlivka. Varios meses después, en octubre de 2022, las fuerzas rusas regresaron en un intento de recuperar el control del pueblo una vez más. Tomar Pavlivka sería una ventaja estratégica para los rusos, ya que les daría acceso a varios asentamientos importantes cercanos. Finalmente, incluyendo Vuhledar, la infantería rusa fue emergiendo gradualmente desde el sur y el este, desde los pueblos de Yekharivka y Mikilsk, asentamientos que habían capturado antes de tomar Pavlivka. Lo que sucedió después se considera el primer paso hacia la inminente batalla de Vuhledar, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. La especulación de ambos bandos de la batalla señalaba que el intento ruso de recapturar Pavlivka pudo haber sido un esfuerzo por acorralar a las tropas ucranianas dentro y alrededor de Vuhledar una vez que Pavlivka hubiera sido retomada. Podrían acceder fácilmente a la ciudad en formación circular, bloqueándolos esencialmente y evitando que alguien huyera a un asentamiento cercano. Mientras intentaban retomar la ciudad más grande, de hecho, los esfuerzos rusos por rodear la ciudad ya habían comenzado para cuando marcharon sobre Pavlivka. Unidades de la flota del Pacífico rusa habían comenzado a realizar pequeños asaltos alrededor del pueblo de Novomijailivka, justo al norte de Vuhledar. No lograron establecerse en la ciudad solo con estos asaltos, y así se hizo evidente que un enfoque más directo entrando por Pavlivka
sería la clave de su éxito. Entre el arsenal de los rusos estaba el mortero pesado autopropulsado 2S4 Tielpan, el sistema de mortero más grande en el campo de batalla hoy en día. Con esto, combinado con su infantería y blindados, serían capaces de lanzar fuego constante sobre Pavlivka, alentando al ejército ucraniano a retirarse. A finales de octubre, las fuerzas rusas anunciaron que Pavlivka estaba parcialmente bajo su control, pero imágenes de la región muestran una fuerte presencia ucraniana hasta al menos principios de noviembre. Según los informes, para principios de noviembre, cualquier combate alrededor del pueblo de Pavlivka se había reducido a una serie de escaramuzas menores, mientras que los soldados ucranianos afirmaron que el mal clima invernal había ralentizado el asalto. La fuerte nieve y la lluvia harían casi imposible que las tropas rusas entraran en Pavlivka sin dañar sus vehículos, mientras que las temperaturas bajo cero prácticamente detuvieron a los soldados en seco. Gran parte de lo que siguió respecto al asalto a Pavlivka proviene de fuentes rusas, y se puede inferir que, a lo largo de noviembre, la 155A Infantería Naval logró avanzar lentamente hacia el pueblo, empujando a los soldados ucranianos hasta los límites norteños de Pavlivka. El 13 y 14 de noviembre, las fuerzas rusas anunciaron que habían matado o capturado a la mayoría de los soldados ucranianos que no pudieron huir, y para el día 17 afirmaron haber tomado el control total de Pavlivka. Aún así, al menos hasta el 23 de noviembre, todavía había evidencia de una pequeña presencia ucraniana atrincherada en el norte. Se cree que durante el asalto a Pavlivka, las tropas rusas perdieron hasta 300 hombres y, según David Axe, el corresponsal militar de la revista Forbes, los miembros de la 155 IA Infantería Naval estaban descontentos. Ellos consideraron que el asalto al pueblo era extremadamente arriesgado. Los ucranianos lucharon con fuerza y las condiciones no eran adecuadas para combatir. Mientras tanto, Nazary Kishak, un comandante ucraniano que sobrevivió al asalto en Pavlivka, afirmó que los rusos habían perdido a más de 400 hombres en su ataque. Se informa que los médicos que trabajaban en los pueblos cercanos a Pavlivka recibían hasta 60 bajas ucranianas cada día de los combates. Y aunque los rusos lograron hacerlos retroceder hasta Vuhledar, no fue en absoluto una victoria fácil. Cuando las fuerzas rusas superaron a los ucranianos en Pavlivka, estos efectivamente huyeron a la ciudad cercana de Vuhledar. A principios de 2022, su población era de poco más de 14,000 habitantes. Vuhledar es principalmente una ciudad minera de carbón, y originalmente se pensó que sería un importante centro económico dentro del país, experimentando un gran desarrollo en la década de 1960. Sin embargo, no cumplió con las expectativas y, en el momento en que se produjo la batalla de Vuhledar, era considerado un nodo económico menor, con algunos centros culturales importantes. Se encuentra en una llanura elevada con condiciones climáticas ligeramente mejores que Pavlivka y está a unos 56 kilómetros de una ciudad importante, Donetsk. Para enero de 2023, las fuerzas rusas bajo el mando del coronel general Rustom Murudov, el mayor general Suhrab Akhmedov y el mayor general Mikhail Gudkov habían comenzado a reunir sus fuerzas para lanzar un gran asalto sobre Vuhledar. En su arsenal, que nuevamente pertenecía a la 155A Brigada de Infantería Naval, había alrededor de 20,000 soldados, 90 tanques de batalla, 180 vehículos de combate de infantería y más de un centenar de piezas de artillería. El número de fuerzas ucranianas estacionadas dentro de los límites de Vuhledar es, en este momento, desconocido. Sin embargo, habría suficiente presencia para resistir eficazmente al ejército ruso durante una cantidad considerable de tiempo. El asalto se lanzó la noche del 24 de enero, justo después del anochecer, y los combates comenzaron temprano, el día 25. Desde el principio, parecía que las fuerzas rusas estaban logrando avances importantes.
habían destruido la primera línea de defensa de los ucranianos hacia la entrada sureste de la ciudad. Muchos de los hombres que defendían aquí tuvieron que retirarse hacia el centro urbano. Durante el resto del día, las fuerzas rusas lanzaron misiones ofensivas localizadas. Aquí empezaron a tener dificultades. Tomaban temporalmente terreno controlado por los ucranianos, solo para perderlo casi de inmediato. Esto continuó hasta bien entrado el día siguiente, donde el portavoz del Comando Oriental de Ucrania, Sergei Cherobachy, señaló que las fuerzas ucranianas habían librado 58 combates individuales contra pequeños grupos de tropas rusas. Como se pretendía, los rusos habían intentado rodear Vuhledar, y otro ataque comenzaba a surgir desde la frontera occidental de la ciudad. Las batallas en el frente occidental resultaron ser más exitosas para los ucranianos defensores que las del este, y pudieron mantener su posición a pesar del constante fuego de artillería y los bombardeos de los tanques. El 26 de enero, Cherobachy afirmó que 109 rusos habían muerto en combate y otros 188 resultaron heridos. El 27 de enero, las fuerzas rusas respondieron contra el lado occidental de la ciudad con fuego de un lanzacohetes termobárico TOS-1. Estos lanzacohetes estaban montados en tanques rusos, apostados fuera de la ciudad, y podían lanzar repetidamente ojivas sobre su objetivo. Aún así, los soldados ucranianos lograron mantener su posición, y parecía que los rusos eran quienes sufrían las mayores bajas en estos primeros días. La inteligencia británica, recopilada a finales de enero, reveló que las fuerzas rusas estaban teniendo dificultades para avanzar significativamente dentro de la ciudad. Para el 28 de enero, los soldados ucranianos afirmaron haber derribado 6 de los helicópteros Ka-52 rusos, y empezaban a surgir rumores de que las bajas rusas estaban superando por mucho a las del lado ucraniano. Aunque esto era una exageración, varios cientos de soldados rusos habían muerto cuando las fuerzas ucranianas atacaron un edificio donde se estaban reuniendo los soldados. Por todos los relatos, las fuerzas ucranianas estaban defendiendo con éxito su ciudad. Incluso lograron destruir 30 tanques con su artillería, mientras los rusos intentaban otro asalto en el frente occidental. Durante los siguientes días, a partir del 6 de febrero aproximadamente, las fuerzas rusas continuaron avanzando y retrocediendo, aparentemente encontrando difícil establecerse en Vuhledar. Para la segunda semana de febrero de 2023, la moral rusa estaba baja. El coronel general Rustom Muradov, el encargado de comandar el asalto a Vuhledar, estaba siendo criticado por sus superiores por no tomar la ciudad rápidamente. Además, fuentes ucranianas afirmaban que cientos de soldados rusos caían en combate cada día. Queda por ver si estos números están exagerados o no, pero el ejército ruso ciertamente no la estaba teniendo fácil para irrumpir en la ciudad. Además, pronto apareció en línea un video dirigido al presidente ruso, Vladimir Putin, que parecía mostrar a miembros de una unidad rusa estacionada en Vuhledar. En este video, afirmaban que Muradov había estado utilizando tropas antirretroceso para mantener la disciplina y evitar que la línea del frente abandonara su posición. En el video, los soldados confirmaban que sí hubo grandes pérdidas. Solo en su escuadrón, 304 habían muerto, incluido su comandante, y otros 22 resultaron gravemente heridos. Durante el resto de febrero y marzo, los rusos continuaron su intento de avanzar hacia Vuhledar, utilizando principalmente tanques y artillería para sacar a los ucranianos de sus escondites mediante bombardeos. Para marzo, se informó que el ejército ruso había perdido tantos tanques en estas primeras semanas de batalla que se vieron obligados a enviar grandes cantidades de infantería terrestre, con poca cobertura contra los bombardeos. Mientras tanto, se informó que los ucranianos se habían vuelto expertos en emboscar a los rusos desde dentro de la ciudad, utilizando drones y misiles antitanque para repeler las continuas oleadas de soldados. Mientras los soldados de infantería rusos avanzaban hacia la ciudad, los ucranianos aún lograban rechazarlos.
El 14 de marzo, las fuerzas ucranianas descubrieron una libreta que pertenecía a un oficial ruso caído, quien había detallado múltiples oleadas de asalto inminentes sobre Volodar. Había detallado dónde y cuándo tendrían lugar los ataques y cuántos soldados serían desplegados. Para los ucranianos, esto fue simplemente una bendición. Ahora podían prepararse para las siguientes oleadas de soldados y asignar sus recursos en consecuencia. La primera oleada llegó el 2 de marzo cuando 100 soldados rusos intentaron romper las líneas ucranianas. Sin embargo, los ucranianos resistieron y solo 16 rusos sobrevivieron. Solo 2 días después enviaron a otros 116 soldados rusos, solo 23 regresaron. Ese mismo día, un grupo de 103 soldados que asaltaban la ciudad perdió a todos menos a 15 hombres. Y al día siguiente, 3 sobrevivientes regresaron al campamento de un escuadrón de 115. Para el 3 de abril, Rustum Murodov había sido destituido del campo de batalla. Esto fue noticia global. Mientras tanto, los generales ucranianos comenzaron a proporcionar a los medios fotos de tanques rusos destruidos e informes de que la defensa seguía siendo fuerte. A lo largo de abril, los soldados ucranianos comenzaron a capturar tropas rusas a medida que entraban en la ciudad y las bajas seguían aumentando. Sin embargo, cuando abril se convirtió en mayo, los rusos parecían ganar cierta ventaja. Ahora llevaban varios meses rodeando Volodar, lo que había afectado seriamente a las fuerzas ucranianas dentro de la ciudad. Por lo tanto, los ucranianos empezaban a quedarse sin recursos, y los rusos seguían superándolos en número por mucho. Habían castigado al ejército ruso con fuego durante la mayor parte de medio año, pero ¿podrían mantener su posición ante la escasez de municiones y armamento? El año siguiente mostró una serie de victorias para el lado ucraniano, principalmente porque continuaron destruyendo cualquier tanque que llegara a las afueras de la ciudad. En noviembre de 2023 se intentó una ofensiva a gran escala, donde la 155A Brigada de Infantería de Marina rusa, armada con tanques T-70 y 2B-3 y T-80B-1B, entró en Volodar. Los ucranianos respondieron con todo lo que tenían, lo cual resultó ser no solo suficiente para repeler temporalmente a las fuerzas rusas, sino que fue el día más mortífero de combates hasta ese momento en la batalla. Se cree que casi 1000 rusos perdieron la vida el segundo día de noviembre y se destruyeron 60 vehículos. Sin embargo, los ucranianos solo habían perdido 17 vehículos. Estos éxitos continuaron en 2024, mientras los rusos lanzaban oleada tras oleada de asaltos con tanques. Sin embargo, solo era cuestión de tiempo antes de que los ucranianos encontraran a su igual. En agosto de 2024, Rusia comenzó a reconsiderar su enfoque para tomar la ciudad de Volodar. Enviaron artillería adicional y nuevos tanques Tortuga con capacidades defensivas extra. Bombardearon la ciudad a diario y alrededor de este tiempo, las fuerzas ucranianas comenzaron a informar sobre lo intensos que se habían vuelto estos nuevos ataques. No se había visto nada igual en la guerra hasta la fecha. Además, las fuerzas rusas comenzaron a acercarse a las minas de carbón ubicadas al noreste de la ciudad. Y para septiembre de 2024, también habían comenzado a reforzar su control sobre las áreas circundantes. Al oeste, el ejército ruso había logrado tomar la aldea de Prechistivka, que ya habían reclamado como suya. Para el 5 de septiembre, una enorme columna de vehículos blindados había entrado en la aldea y la había tomado con relativa facilidad, mientras la mayor parte de la atención ucraniana estaba centrada en repeler el asalto en Volodar. Poco después, el mismo grupo de fuerzas rusas capturó Bodian, otra aldea aún más cercana al flanco occidental de Volodar. Para los rusos, todo iba según lo planeado. Estas nuevas tácticas de aumentar los bombardeos sobre Volodar, mientras tomaban silenciosamente las aldeas alrededor de la ciudad, les permitieron encapsular a las fuerzas ucranianas, y para el 8 de septiembre estaban completamente rodeadas. Además, a mediados del mes de septiembre,
los rusos habían lanzado una ofensiva cerca de la ciudad estratégicamente ventajosa de Pokrovsk, y las tropas ucranianas habían sido retiradas de Vuhledar para repeler a los invasores rusos. En este nuevo frente, ahora, con bombardeos constantes, una posición que los había dejado completamente rodeados por el enemigo y con un número cada vez menor, los rusos tenían la ventaja. Además, las tropas restantes que quedaban en Vuhledar estaban completamente exhaustas. Los rusos les habían dado poco respiro desde febrero de 2022. Los combates ocurrían casi a diario y los recursos seguían disminuyendo como resultado. Ahora tenían una necesidad urgente de defensa aérea, la cual no podrían recibir debido a la enorme presencia rusa a sus puertas. A finales de septiembre, las tropas ucranianas empezaban a sentir la amenaza de miles de soldados rusos reuniéndose a su alrededor. Desde cada rincón de la ciudad, tanques, artillería e infantería empezaron a llegar, y los combates solo parecían volverse más intensos día tras día. El 22 de septiembre, las fuerzas rusas lograron abrirse paso a través de las líneas de defensa ucranianas, empujándolos más hacia el interior de Vuhledar Internacional. Ahora empezaron las especulaciones de que solo era cuestión de días antes de que la ciudad cayera bajo el control ruso. Cuando los rusos lanzaron su ofensiva final para capturar la ciudad, fueron rápidos y feroces. Las tropas que recientemente habían tomado la aldea de Prechestivka se acercaron al flanco occidental de Vuhledar, donde se encontraron con soldados que llegaban desde el sur a través de Pavlivka, empujando contra los ucranianos que hacían intentos desesperados por repeler a los invasores. Los rusos lograron irrumpir en la ciudad desde el oeste, y para el 13 de septiembre ya habían avanzado hasta el corazón de la ciudad. Aún así, los ucranianos lucharon con valentía, y los rusos no lograron superarlos de inmediato. Muchos permanecieron y lucharon contra el enemigo. Se hizo cada vez más evidente que Vuhledar pronto caería ante el ejército ruso y que era necesario organizar esfuerzos de evacuación. Pequeños escuadrones de soldados comenzaron a hacer intentos autorizados y calculados para salir de la ciudad, usando los pocos ángulos que aún no habían sido tomados por los soldados rusos. Los intentos de huida eran arriesgados y debían ser cronometrados correctamente para esquivar el constante fuego de artillería y la llegada de nuevos infantes. Varios de estos intentos de evacuación terminaron en desastre, y se cree que muchos ucranianos cayeron en el último obstáculo mientras intentaban salir de Vuhledar y ponerse a salvo. Además, la 123ª Brigada Territorial, una fuerza de defensa ucraniana encargada de reforzar las posiciones de los soldados que evacuaban, abandonó sus posiciones sin aprobación. Esto afectó enormemente a los soldados y sus intentos de evacuación, ya que ahora quedaban muy pocas tropas en la ciudad para defenderla, y aquellos que esperaban ser evacuados ahora estaban en peligro. Para el 1 de octubre, las tropas rusas habían logrado abrirse paso hasta las calles del centro de la ciudad de Vuhledar, donde los últimos soldados ucranianos que aún no habían evacuado seguían resistiendo. Más tarde, ese mismo día, la ciudad fue declarada formalmente como capturada y el ejército ruso había ganado la batalla. Los últimos soldados que defendían Vuhledar estaban compuestos por unidades de la 72ª Brigada Mecanizada y aquellos que no habían desertado de la 123ª Brigada Territorial. El comandante de esta última, Igor Grib, fue asesinado el 2 de octubre de 2024, justo después de que los rusos conquistaran la ciudad. Se determinó que la causa de su muerte fue autoinfligida tras la captura de Vuhledar. Al día siguiente, el 3 de octubre, el Ministerio de Defensa ruso anunciaría formalmente la captura de Vuhledar. El día pertenecía a los rusos. Con Vuhledar ahora bajo el mando ruso, el ejército pudo avanzar significativamente hacia el norte y el noroeste. La posición estratégica de la ciudad les permitió avanzar mucho más dentro de Ucrania.
y para noviembre de 2024 habían logrado tomar los asentamientos de Bohoshevlinka, Novorkrinka, Yasna, Poliana, Shakhtarsk y Maximivka. La siguiente operación significativa a gran escala en la región fue la ofensiva de Velika Novosilka, donde las fuerzas rusas intentaron controlar la ciudad ucraniana del mismo nombre. El ataque comenzó formalmente en noviembre de 2024, con soldados usando su posición estratégica en Vuhledar para lanzar una ola de ataques que duraría hasta enero de 2025. Esto resultaría nuevamente en una victoria rusa. Mientras participaban en maniobras de flanqueo desde el este y el oeste, abriéndose paso entre los edificios para capturar el pueblo poco a poco. Emplearon una táctica similar a la vista en la batalla de Vuhledar, rodeando el pueblo desde los otros asentamientos que habían capturado previamente, antes de acercarse y romper las líneas defensivas ucranianas. Entonces, ¿qué pasó con Vuhledar? La ciudad había sido verdaderamente devastada por la guerra durante casi 2 años de ofensiva que se lanzó en su contra, y durante ese tiempo recibió fuego casi constante de artillería y tanques. En febrero de 2023, apenas unas semanas después del inicio de los combates a gran escala en la ciudad, el vicealcalde ucraniano Verbovsky había dicho que Vuhledar había sido destruida. Indicó que todos los edificios habían sido dañados por bombardeos y ataques aéreos, y para quienes estaban dentro, la vida era difícil. Aunque se habían realizado intentos de evacuación para los civiles de Vuhledar justo antes de que comenzara la ofensiva rusa, muchos perdieron la vida en los ataques, y para cuando terminó la batalla, su población anterior de 15.000 se había reducido a solo 500. Después de la batalla, la ciudad quedó en ruinas, sin agua corriente ni electricidad. Se informó que el coronel general Rustum Muradov fue degradado de su puesto como comandante del Distrito Militar del Este tras ser retirado de la ofensiva de Vuhledar. Esto no fue confirmado por el propio ejército ruso, sino por Mikhail Svinchuk, el jefe de Raibar, una organización rusa de análisis militar. Según Svinchuk, a Muradov básicamente se le dieron órdenes equivalentes a una renuncia total, y desde entonces se ha sabido poco de él. En su lugar fue nombrado el teniente general Andrei Kuzmenko, quien se desempeñó como comandante del Distrito Militar del Este hasta mayo de 2024, cuando a su vez fue reemplazado por el coronel general Alexander Sanchik. Una vez que la batalla de Vuhledar estaba en pleno apogeo, y después de que terminó de manera explosiva, comenzaron a surgir especulaciones, atención y análisis internacionales, comentando sobre cómo los rusos lograron la victoria sobre la ciudad y cómo la batalla pudo desarrollarse de la manera en que lo hizo. El Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra, un grupo de investigación sin fines de lucro con sede en Washington, Distrito de Columbia, creía que la batalla de Vuhledar detuvo por sí sola a los rusos de avanzar más en Ucrania a finales de 2023 debido a las pérdidas que sufrieron en sus tanques y vehículos blindados. Supuestamente, los rusos no pudieron avanzar hacia las aldeas circundantes debido a los esfuerzos ucranianos en Vuhledar. Desde la perspectiva ucraniana, se considera que la batalla de Vuhledar ha sido la batalla de tanques más grande de la guerra ruso-ucraniana hasta la fecha. Un total de 130 tanques rusos fueron destruidos o gravemente dañados mientras la batalla continuaba. Analistas internacionales creen que a los rusos les resultó muy difícil establecerse en la ciudad antes de cambiar sus tácticas, debido a que muchos de sus hombres eran reclutas movilizados sin entrenamiento que anteriormente habían visto muy poca acción en el campo de batalla. El Wall Street Journal especuló que estos soldados novatos encontraron difícil adaptarse a los cambios en el campo de batalla, especialmente al asaltar la ciudad en oleada tras oleada continua. Además, se piensa que recibieron un entrenamiento mínimo y de baja calidad antes de ser desplegados para luchar en Vuhledar. Sin embargo, a partir de 2025, la situación podría estar cambiando una vez más. En abril, las fuerzas ucranianas lograron recuperar el control de una aldea llamada Dnipro Energia, a poca distancia de la ciudad de Vuhledar.
Las fuerzas que están siendo lideradas por el teniente general Sergei Nayev, comandante del grupo táctico de Vuhledar, han logrado obtener una pequeña ventaja en la región una vez más. En una entrevista con La Nueva Voz de Ucrania, afirma haber reducido las bajas de personal en un 20% durante ese tiempo. Ha estado intentando recuperar la región para Ucrania y estima que se han destruido otros 51 tanques rusos. Existe cierto potencial aquí para que los esfuerzos de guerra rusos alrededor de la ciudad de Vuhledar se reviertan, pero solo el tiempo dirá si es así y en qué medida. La toma de Vuhledar fue un punto significativo en la guerra entre Rusia y Ucrania, que continúa librándose hasta el día de hoy. Con la captura de la ciudad, los rusos pudieron obtener una ventaja, pero la lucha continúa, y los ucranianos sin duda le han dado mucha batalla al ejército ruso. A medida que avanza el tiempo, hacia 2025 y eventualmente 2026, el mundo sigue observando y analizando los combates. Mientras tanto, se sigue brindando ayuda internacional a los combatientes ucranianos que defienden contra el ataque ruso. ¿A dónde irá la guerra a partir de aquí? Solo tendremos que esperar y ver.